Y ahora sí, oficialmente, saludo a nuestro invitado de lujo, el doctor Julio Daniel Masoleni, Insfran, ¿con I latina o Y? Con I latina, pero también hay Insfran con sí, con no, Y. yo sé, pues, Incluso pariente. Pero vos sos pariente de Edgar el Infran, ¿o no? Hay No, una vinculación. Sí, creo que es un tío lejano. Porque Sí, Insfran, creo que era primo de mi abuelo. Y puede ser. Primo segundo, me parece. Pero el apellido con Y. Así es. Y después están los Infran, porque yo tengo amigos Infran también. Carla Fabri es Insfran de apellido, con I latina, digamos. Así es. Bueno, Julio Masoleni, un capo médicamente, Julio. Fue ministro, por supuesto, y ustedes recordarán que estuvo en su apogeo el doctor Masoleni, siendo ministro de Salud. Era como una tabla salvadora en un momento en que el mundo entero se caía a pedazos, más o menos, ¿verdad? Y habían informaciones cruzadas de aquí, de allá. Julio Masoleni es médico, estudió en la Facultad de Medicina de la UNA, de la Nacional, realizó la especialidad de reumatología en Estados Unidos también, y casado con otra profesional médica, Chantal Agüero. Tiene 2 hijos, y Chantal también es médica, ¿verdad? Y estuvieron varios años allá en Estados Unidos. ¿Cuántos años? 5 años o un poquito más. 5 años. Sí. Bueno, ¿hace cuánto que no apareces así en pantalla o no hablas así de...? Deben ser... ¿Algunos meses? Varios meses, sí. ¿Y por qué viniste acá? Bueno, yo en primer lugar porque siempre me hace sentir muy cómodo y además porque siempre nuestras charlas son bastante interesantes. Y bueno, creo que de repente con la serenidad ya de estar un poco alejado del cargo y varios años después de la pandemia, uno puede ver con un poquito más de serenidad todo y analizarlo más racionalmente. ¿Cuántos años alejado del cargo? Y son un poquito más de 2 años y medio. 2 años y medio. Sí. ¿Extrañás ese cargo? Mira, algunos aspectos. Creo que la posibilidad de generar cambios, de tener un impacto, incluso más allá de las cosas que no se mediatizan, realmente son bastante atractivas. Y también, a pesar de lo duro que puede ser esa cartera, también es muy gratificante todo lo que uno puede lograr, ¿no? No, yo sé. Y también soy consciente de que vos peleaste mucho, aunque en el balance de un ministro Masoleni a través de la prensa no haya salido a luz muchas cosas, ¿verdad? Pero yo sé que vos peleaste mucho y honestamente, y no sé, lamentablemente, no sé qué hubo ahí. ¿Qué pasó? ¿Por qué te sacaron del cargo, te apartaron? Porque vos venías era como un cohete que se iba al espacio a llegar a la luna, en el mejor sentido, a un astro nuevo. Y emergías con mucha fuerza, tuviste mucha aceptación por parte de la ciudadanía, aparte por parte de los medios de comunicación, que eso ya fue un gran plus agregado a tu favor, porque acá nadie regala nada. ¿Y por qué de repente, ¡pac!, te dan una capeté y te hacen trastabillar? ¿Qué pasó ahí? Creo que hay varias respuestas a eso, Bruno, pero la principal, por lo menos desde mi perspectiva, es analizar la coyuntura específica de ese momento. Estábamos en un momento en que necesitábamos mucho apoyo del Congreso para poder sacar adelante leyes, para tener apoyo de todo tipo. Y en ese momento se gestó un movimiento, creo yo, más con intereses políticos, que generó una falta de confianza, incluso una manifestación, una declaración del Congreso, donde se tuvieron que sumar muchas personas por estar del lado opositor y algunas otras de las facciones del Partido Colorado contrarias al gobierno.
que hicieron que al final del día tengamos una declaración de muchos senadores en contra. Y el ministerio y el gobierno necesitaban el apoyo del Parlamento. Entonces había un problema práctico ahí, no tener el apoyo del Parlamento. También estábamos en medio de una turbulencia, hubo, si recordás, el día de mi salida a la noche, hubo una manifestación muy importante. Entonces eran una serie de elementos que generaban una presión sobre el gobierno, y hay cuestiones e intereses de Estado que son siempre superiores a cualquier persona. Entonces sí, me tocó a mí eso, sí. En ese aspecto. El pato de la boda. Más o menos, se puede decir eso. A nadie escapa que a veces los ministros somos un poco fusibles, ¿verdad? No, pero tu caso era excepcional porque vos representabas no solamente un ministerio o a un ministerio, sino vos eras como un primer ministro, más o menos. Sí. Porque eso se daba a conocer, amén de tus condiciones, o sea, de tu sapiencia, tu know-how, te imponías, o sea, tu presencia imponía respeto también. Sí. No sé si eso se estudió, no se estudió, pero eso es lo que nosotros captamos. Acordate que yo estoy en la parte publicitaria y conozco también miro desde otros prismas, historias así. Y vos tenías un predicamento importante en ese momento y por ahí estabas haciendo sombra a la misma persona que te impulsó al inicio. ¿No fue eso el detonante, digamos? ¿No fue ese el detonante? Honestamente, Bruno, yo siempre sentí un gran apoyo del presidente. Él era consciente de que por estas circunstancias de la pandemia me convertí un poquito en el rostro de un gran equipo en el área de salud, y como lo habías puesto muy bien, casi todo el quehacer nacional se subordinó a los temas de la pandemia y a las decisiones de la pandemia. Entonces, aparte de mi presencia casi semanalmente, incluso más, con un contacto directo con el pueblo, también hacía un poquito que yo fuera un rostro importante. Pero la ciudadanía se acostumbraba a lo que vos tenías que decir. Y yo sentía el peso de esa responsabilidad y lo hacía siempre con todo el rigor posible. Pero sí creo, y es posible, eso lo dejo más para el análisis de ustedes que están hace más años en esto, quizás sí de repente algún que otro comentario de otras personas pudo haber generado el recelo de personas fuera del Partido Colorado y dentro del Partido Colorado. Sí, la política, digamos, vos no está bien, llegaste a un cargo importante, muy importante, siendo una persona también profesional de mucha valía y de mucho respeto, porque eso no varió en absoluto. O sea, todo el mundo sabe que en lo tuyo vos sos el top, o estás ahí entre los 5 médicos más importantes de tu especialidad. No sé si creció tu clientela después o aminoró la clientela. No, la verdad que sí sigo teniendo una práctica muy ocupada. Bueno, y pero chikungunya más. Claro, bueno, decime una cosa, pero ¿qué? La política, ¿vos notabas que enfermaba la política? ¿Vos luchabas contra la misma política al mismo tiempo de estar centrado en que tenías que hacer buen trabajo y buen papel a favor de la salud del pueblo, de la ciudadanía? ¿Vos paralelamente estabas luchando con la cuestión de la política, inserto ahí? Categóricamente, Bruno, porque al final del día es un cargo político. Independientemente de qué vertiente tenga uno, de cómo llegue, el manejo es político. Las decisiones, las prioridades, la voluntad para determinadas cosas es eminentemente político, y uno tiene que necesariamente trabajar con los líderes regionales, locales, y ese proceso requiere muchísima paciencia, mucho tiempo, poder de alguna manera casi evangelizar en el ámbito de salud a los líderes regionales, ¿verdad? Explicarles por qué un determinado cargo tiene que tener un determinado perfil, por qué tenemos que elegir a esta persona o a esta otra. Y bueno, en esa pelea gané muchas veces y perdí otras, ¿verdad? 2 años y medio fuera del ministerio, ¿y cuántos años liderando ese ministerio? Y justamente casi 2 años y medio también. O sea, prácticamente a la mitad del periodo presidencial. ¿Y te costó mucho estar ahí? O sea, no estar ahí, sino
manejar ese ministerio cuesta, es difícil porque seguramente vos no estabas en la parte administrativa, sí, estabas en la... oteando el horizonte desde la perspectiva médica, a ver qué se puede hacer, qué tenemos que adquirir para luchar contra un fenómeno que por primera vez salía no solamente en Paraguay, surgía, sino en el mundo entero. Claro. ¿Qué es lo que más te incomodó en ese momento? Amén de esa lucha famosa con los políticos, pero que habían tentáculos non santos que vos los desconocías y que también te salpicaban a vos de repente. ¿Cómo? Mira, hay muchos. Primero que nada, la cartera es una de las más sensibles. Es difícil sin pandemia y sin la mayor epidemia de dengue y sin sequía y sin inundaciones. Todas las cosas que nos tocaron, probablemente de las más grandes de las últimas décadas. Es muy difícil y lo que hay es una serie de grupos de facto fuera del ministerio que están siempre pendientes tratando de lucrar con el ministerio, ¿verdad? Y respetar, proteger la institución genera confrontación, lo cual siempre es bastante difícil, ¿verdad? Entonces te diría que eso, y las malas prácticas también, existen malas prácticas dentro de la función pública, no necesariamente corrupción, aunque frecuentemente eso puede llevar eventualmente a eso, ¿verdad? ¿Vos llegaste a cortar ciertas cuestiones que motivaron una suerte de sublevación de ciertos sectores o no? Siempre, mira, yo puedo decirte que hubo ocasiones en que tuve sabotajes de procesos que llevaba adelante, errores que eran inaceptables e inconcebibles, por ejemplo, en procesos muy delicados, todos los cuales fuimos corrigiendo, ¿verdad? Y fue bastante difícil, Bruno. También hacerle sentir a muchas personas que no estaban acostumbradas a eso, a que esta tenía que ser la línea. No fue nada fácil. Pero también logramos muchas cosas positivas y creo que tuve el apoyo de la gran mayoría, de los funcionarios del ministerio, digo. Sí, vos seguís siendo amigo de Mario Abdo. Sí, lo veo con ¿Vos fuiste menos... compañero de él? Compañero de colegio, sí. Lo veo con un poquito menos frecuencia, pero sobre todo la última parte, porque él todavía estaba en la parte presidencial y ahora que dejó el Palacio de López, lo sigo viendo con alguna frecuencia, sí. Bueno, ¿y cómo ves desde tu arista, desde tu perspectiva como profesional, como médico y como humano? Porque vos y tu señora Chantal, que es hermosa, entre paréntesis, muy inteligente y muy compañera, ¿ustedes se unieron más en ese momento en que la cosa venía como una suerte de guadaña sobre la cabeza acá del titular en ese momento del Ministerio de Salud? ¿Ustedes se vieron más unidos íntimamente, digamos, como pareja, como familia? ¿Se unieron más ustedes o se disgregó el ambiente? Al contrario, categóricamente te une mucho esto, ¿verdad? Son momentos muy difíciles y además ella siempre tuvo una actitud de mucho coraje de enfrentar todas estas cosas, de acompañarme siempre. Tuvimos momentos muy difíciles. Imagínate que, por ejemplo, tuvimos 6 semanas de grupos de scratch, un poco... 6 semanas. 6 semanas, un grupo muy heterogéneo de todos los colores, ¿verdad? Antivacunas, algunos acusándonos de ser empleados de Bill Gates, cosas de ese tipo, inconcebibles. Gente que no sabes de dónde venía, pero ese tipo de cosas genera mucho estrés y realmente se dan solo, me parece, en países como el nuestro. En ese momento en la Argentina estaba como embajador Julio César Vera Cáceres. Sí. Y hace 2 años y medio que no tenemos, 3 que no tenemos embajador en la Argentina, entre paréntesis. Sí. Y de acuerdo a lo que él dijo acá, creo que en alguna de las entrevistas yo te las envié para que vos... Él contó la lucha que tuvo también él siendo embajador para conseguir vacunas, porque se necesitaban vacunas, etcétera, etcétera, y enviaba a través del Ministerio de Relaciones Exteriores para que eso llegue a quien corresponda, que eras vos, el ministro. Y como que no le hicieron caso respecto a eso, porque él de motus propio, tratando de, como era la cara visible, física de Paraguay allá, tratando de ayudar también. Creo que obró bien y en consecuencia.
¿Qué pasó con eso? ¿Por qué no sé si no se lo tuvo en cuenta a él o el resultado no fue benévolo para una situación que era desesperante inclusive? ¿Cómo te agradezco la pregunta, Bruno? Porque es muy sencillo de explicar. Él obra de buena fe. Claro, yo sé, lo conozco. Y yo también. El problema es, lo que él no sabe, es que, lo hemos dicho en innumerables ocasiones, la negociación con las fabricantes de vacunas era estrictamente confidencial. ¿Por qué? Porque muchas veces los precios no eran los mismos para porque las condiciones de compra no eran. Entonces, cuando él remite la nota diciendo hay que hablar con el fulano yo ya había hablado 2 meses antes con él y lo seguía haciendo. O sea, el problema es que si uno rompía ese ámbito de confidencialidad, corría el riesgo de hacer caer las negociaciones. Cosa que pasó en varias ocasiones. Me refiero a que exponentes del gobierno... tuvo buenas intenciones, pero claro, no sabía que vos también... Él creía que no se hizo caso de sus notas, cuando en realidad las notas que él envió ya... digamos, fueron 2 meses después de que yo ya había contactado con todas las fabricantes. Y en ese momento creo que México y Argentina se unieron para fabricar las mismas vacunas, una cosa así, ¿verdad? Efectivamente, ellos estaban, hubo 2 esfuerzos. Uno que era importar la transferencia de tecnología por parte de China para poder fabricar las vacunas en estos países, y también con AstraZeneca hubo algún tipo de convenio. Y fue muy complejo, Bruno. Te recuerdo que varios países tuvieron que hacer leyes nuevas, entre ellas Paraguay y Argentina, porque las condiciones eran, entre comillas, un poco leoninas de estas fabricantes para poder tener acceso a esas vacunas. Bueno, el doctor Julio Mazzoleni, ex ministro de Salud, cuyo nombramiento tuvo muy buena aceptación en su momento por la ciudadanía. Después él de motu propio con su movida profesional y liderando el ministerio tuvo aún más aceptación por parte de la ciudadanía, hasta que de repente como que subía y le sacaron la escalera y cayó. Julio Mazzoleni presentó Irrupción también hace un tiempo atrás, un libro sobre su paso por salud en pandemia. Publicó este libro llamado así, Irrupción, que habla sobre su paso al frente del Ministerio de Salud Pública durante la pandemia de la COVID-19 y en el que revela informaciones que no pudo dar a conocer en su momento. ¿Por qué en un libro revelaste eso y no personalmente? Porque ya no había ocasión, ya nadie te ponía un micrófono o una cámara enfrente. Por varias razones, Bruno. La principal es que te comentaba al principio de la entrevista por qué había salido, ¿verdad? El momento político era delicado, había realmente mucha crispación, mucha tensión. Salir con un libro inmediatamente iba a ser contribuir a eso, e incluso podía entorpecer el relacionamiento con el Congreso para el país, para el Estado, no para Julio Mazzoleni, ¿verdad? Para mí hubiera sido a lo mejor unas ventas aseguradas, ¿verdad? Pero eso no iba a caer bien seguramente. No iba a caer bien, pero creo que hubiera sido muy favorable para mí desde un análisis, de conveniencia. Pero en la ciudadanía eso iba a ser como que uno se justificaba a través de un libro así nomás. Efectivamente. Entonces, vos esperaste prudencialmente un tiempo. Cuando ya no haya ninguna posibilidad de entorpecer las acciones del Estado, eso. Y lo segundo, algo que no se hace en nuestro país y se hace en cualquier país desarrollado, es que cualquier autoridad es muy saludable que deje documentación de su paso por la administración pública. Entonces, el libro, si bien evoca de manera sencilla algunas de las anécdotas y las cosas que me han tocado vivir, también tiene una documentación que puede ser incluso de valor histórico e investigacional de todas las acciones que se llevaron a cabo en la pandemia, ¿verdad? Entonces, ¿ese libro se puede conseguir todavía? Se puede conseguir, está en varias editoriales, no sé si eso se puede decir, pero... Claro que sí. Sí, está en está el lector, la tapa del libro del doctor Mazzoleni. Y hablaste utilizaste un término fabuloso, documentación de la gestión de uno. Sí. ¿Por qué eso
no te copió, no emuló de Julio Mazzoleni Mario Abdo Benítez? Mira, yo hablé con él muchas Más veces. Más allá de la amistad. Sí, yo creo que... Desde la arista profesional te estoy hablando. Mira, porque vos fuiste tan profesional, con tus más, tus menos, lo que sea, que trataste de documentar o documentaste en un libro que te habrá costado también hacerlo, no fácil, toda la gestión tuya, positiva y aquella que pudo ser y que no se logró. Claro. Bueno, ¿y por qué eso mismo no hizo un presidente que también en su momento tuvo el respaldo nacional, cerró de un portazo la puerta, se mandó mudar y la gente se quedó con las ganas de saber qué pasó con esos millones de dólares, miles de millones de dólares prestados para la cuestión de la salud, de la pandemia y todo lo que se sabe? Él me ha expresado en muchas ocasiones antes de mi salida que tenía esa intención. Como salió no hace tanto tiempo, yo no descartaría que de repente pudiera aparecer con algo. No lo descartaría. No lo he hablado con él últimamente, pero... Por ahí te va a seguir tus pasos, entonces. Bueno, lo mío es muy modesto, ¿verdad? Seguramente él va a ser un poco... Si lo hace, seguramente va a ser algo más detallado. Y es muy importante que la opinión pública analice con rigor, porque a veces los comentarios sobre el uso, para bien o para mal, de los recursos, muchas veces están un poco... más basado en de repente comentarios en redes sociales. Cuando uno presenta con rigor las cosas, se puede hacer un análisis para bien o para mal. Un ejemplo nomás que me gustaría darte en ese sentido es que en el caso de la pandemia y los usos de los recursos, tanto de donaciones como de los recursos asignados, el ministerio tenía un portal abierto con datos retirables por cualquier persona, que fueron de hecho utilizados por varios grupos de jóvenes. O sea, que si alguien dice, no sé qué pasó con el ministerio, que estaba ausente el ministerio de informar, porque no se tomó la molestia de entrar en ese portal que estuvo disponible desde el principio. Decime, con esta experiencia de 5 años, digamos, 2 años y medio al frente y 2 años y medio en gran parte sintiendo cuestiones positivas y negativas para con tu persona también, o tu actitud profesional en su momento, ¿cuál es el balance que vos haces? ¿Qué se necesita aquí para realmente dar porque vos, cuando te asignaron, como a mucha gente que estuvo y está ahora en planos importantes, relevantes, es una satisfacción ser un ministro de tal ámbito, ministro de tal otro, y tiene uno siempre buenas intenciones, porque ya no se va con la cabeza así, voy a meter la mano en la lata para robar y llenármela, los bolsillos. Se supone que uno piensa en positivo, así, ¿verdad? De entrada, y empieza a averiguar qué podemos hacer, qué podemos aportar a favor de la ciudadanía. Y haciendo un balance, ¿qué estuvo mal de tu parte? Bueno, mira, esa cartera, como te decía, es súper sensible. Creo que hay muchas cosas que uno con la autocrítica puede o pudo haber hecho mejor, ¿verdad? De repente algunas cuestiones, muchas de las reformas que quise hacer desde el ámbito administrativo, quizás debía hacerlas más rápido, ¿verdad? Entonces no me dio el tiempo y algunas crisis se pudieron haber manejado mejor, ¿verdad? Creo que desde ese lado también... ¿Vos te arrepentís de haber pasado por esto? Porque habrá sido doloroso escuchar toda la negativa después. Claro. Pero vos y qué sé yo, me aventuro a pensar nomás. Vos con tu señora en algún momento como que... ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo recomienzo mi historia? Que no me afecte mis años de quema de pestañas en cuanto a lo profesional, porque eso te habrá pasado muchas veces por la cabeza en ese momento, que esto no me destruya a mí profesionalmente. ¿Vos te arrepentís de haber pasado con buenos augurios y después de repente como que alguien te estiró y te dijo, vení acá, paz, vos no servís para eso, supuestamente? Nunca, Bruno. Al contrario, haría el mismo itinerario una y varias veces, incluso sabiendo el resultado de dónde uno puede terminar.
el impacto que uno puede tener, aunque no sea mediatizado, el sentido de relevancia. Incluso hoy, con muchos retrocesos dentro del ministerio de cosas que nosotros hicimos, hay varios proyectos de enorme valor a los cuales se les está dando continuidad, porque es una aprobación tácita de algo que se hizo, que está bien, aunque no lo digan, ¿verdad? Y está bien que no lo digan, porque lo que tenemos que acostumbrarnos los paraguayos es a darle continuidad a las cosas que se hicieron bien. Y eso es lo que hay que hacer. Y corregir las que están mal, ¿verdad? Y la actual ministra, ¿vos la conocés a ella? Sí, la conozco. De hecho, estuvo conmigo durante gran parte de mi periodo. ¿Sí? Ella estuvo al frente del CENEPA en su momento. Es una persona que conoce el ministerio y había sido viceministra durante la gestión del doctor Antonio Barrios. Sí. Y es una persona que creo que está tratando de llevar adelante, justamente muy inteligentemente, creo que está llevando adelante los proyectos que son exitosos y que se pueden crear. Y seguramente eventualmente va a instalar los propios, ¿verdad? Recordad que ella llega después de la renuncia del doctor González, que era el designado inicialmente. Y entonces no tuvo ni tiempo de planificar, ni tampoco, en gran medida, mucha gente que entró con ella no es su gente. Pero es muy valiosa esta señora. Por lo menos también tuve la suerte de que venga acá y enseguida uno se da cuenta. Efectivamente. El corazón de la persona, porque el corazón tiene mucho que ver con lo que se va a aplastar va a plasmar en la realidad, el corazón de la persona, el latir de la persona. Sin duda. Ese mecanismo COVAX que fracasó en proveer de vacunas anti-COVID, ¿qué pasó? ¿Por qué se pagó poca plata, mucha plata? ¿Por qué no nos respetaron? Es una consulta en el sentido de... Si se pagó tanto, bueno, tenían que venir tal cantidad de vacunas que no llegaron, al parecer. Claro. Sí, no hay duda de que fracasó en el sentido de que su objetivo era proveer vacunas en igualdad de condiciones a países de recursos importantes y de bajos recursos, a tiempo. Entonces, no logró eso y categóricamente, entonces, desde ese punto de vista, falló. Ahora, ¿por qué falló? Falló en gran medida por una de varias cosas. Primero, porque varios países desarrollados reservaron vacunas que luego no estuvieron disponibles para el resto. Segundo, las fabricantes negociaron con los países por fuera de los acuerdos multilaterales de modo a conseguir beneficios. ¿Por qué? Porque la fabricante, si yo me voy como el grupo Bruno Masi a negociar con alguien, el precio es más barato. Pero si me voy yo, Julio Mazzoleni, solo, el precio es mucho más caro para mí. Entonces, ¿a quién le conviene vender más? Pero decime, ya que estás hablando de eso, es fundamental, porque estaba que hasta ahora sigue estando el Mercosur, y al parecer desde ayer entró Bolivia. ¿Por qué a nivel de Mercosur no se hizo el pedido de las vacunas para todos estos países integrantes en prorrateo a la cantidad de habitantes de cada uno de ellos? Porque la lógica te dice va a tener más peso un Mercosur que un Paraguay individualmente. Claro. Lo que pasa es que el grupo COVAX, estamos hablando de 80 o más países, casi la mitad del mundo, ¿verdad? Sí. Entonces, versus el Mercosur, 4 países o más los estados asociados potencialmente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se establece el mecanismo COVAX? Porque primero te permitía comprar más barato, ¿verdad? Volumen. Segundo, esto es lo que no hay que olvidar, porque uno a veces analiza con el diario del lunes, no con el diario del fin de semana. Y el tema es el siguiente. En esa época, Bruno, te recuerdo que todas las vacunas, cuando se firmó el contrato, todas las vacunas estaban en desarrollo. No teníamos ninguna garantía de que las vacunas iban a funcionar. No. ¿Y qué te permitía el mecanismo COVAX? Que vos aportes un dinero y que puedas tener acceso a cualquiera de las vacunas que resultara exitosa. Si vos negociás por eso Pfizer, la lentitud también. Por eso. Se estaba en proceso de fabricarlas. Correcto. Y también si vos negociabas con Pfizer en paralelo y Pfizer se caía y no era exitosa, tu dinero lo perdías. Quiere decir que a vos te dieron ese mazazo en un momento en que no debiste de estar, seguramente, al frente del Ministerio de Salud, en el sentido, por todo esto que estás explicando. Claro. ¿Qué pasa si
Si ahora te señalan como ministro de Salud, tu suerte iba a ser otra. Sí, yo creo que si las vacunas hubieran llegado a tiempo, me parece que eso hubiera facilitado. Sí, porque ahora mucho. no hay COVID, no hay necesidad de vacunas, nada. Claro. ¿Qué pasa si se te nombra vos ministro de Salud? Estos siguientes 5 años podrían ser mucho más exitosos y podrías vos terminar esa secuencia de tiempo. Sí, bueno, es difícil saberlo porque estas carteras son hipotéticamente. súper. Estimo que un desafío del nivel de la pandemia ocurre, no sé, una vez cada siglo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces no creo que alguien o que yo pudiera tener un desafío de igual magnitud, ¿Y ¿verdad? cómo está ahí cerrando ya esto? Sí. ¿Cómo está tus apetencias? ¿Cómo están las apetencias personales tuyas para un cargo? Otra vez, ya sea ministerial, importante, público, lo que sea. ¿Vos cerraste ya la cortina o estás abierto a que alguien vuelva a fijarse en Julio Mazzoleni? Mira, yo considero, Bruno, que la política es la única herramienta realmente que tiene la fuerza como para poder cambiar nuestras realidades, ¿verdad? Por más que tenga muchos elementos a veces negativos como los que señalaste, que haya gente inescrupulosa en ella, que el nivel de debate sea pobrísimo, ¿verdad? Como lo decía tu invitado anterior, realmente creo que el nivel de debate es realmente bajísimo. Entonces, nunca creo que un ciudadano de bien que sintió el llamado de poder servir a su patria va a cerrar las puertas completamente a esa herramienta que es la política. Así que yo siempre seguramente lo analizaré, pero no estoy cerrado a ninguna posibilidad, ¿verdad? Bueno, yo te agradezco muchísimo que hayas venido, que te hayas animado también a decir todo, porque acá no se preparó nada, ¿eh? Completamente no se preparó nada. Seguramente podemos seguir charlando, hablando con Julio Mazzoleni, que siempre lo consideramos una persona honesta, una persona de principios, que a veces eso se carece, o de valores, se nota eso, se siente, se respira. Y bueno, alguna vez, y yo creo que más temprano que tarde, te volverá a tocar en suerte un lugar donde vas a poder desplazarte más cómodamente y seguramente dar a conocer otras habilidades tuyas que no las pudiste refrescar a la ciudadanía por todo lo que se sabe. Muchas gracias, Bruno, por la invitación, por esas palabras. Y sí, efectivamente pienso eso. Y si me permitís un mensaje final que siempre aprovecho para hacerlo, es que aquellos jóvenes que sientan realmente el llamado de servir a la patria en estos ámbitos de la política tan difíciles, que no rehuyan eso, porque la única forma de sacar adelante nuestro país es que la gente de bien ocupe esos espacios, ¿verdad? Entonces no existe otra forma. Si uno no toma esa decisión con los costos que tiene, no hay forma de poder ir adelante y construir el país que queremos, ¿verdad? ¿Vamos a estar mejor? Yo espero que sí. Nos conviene a todos que le vaya muy bien a la administración del gobierno del presidente Peña. Ya estamos viendo en estos primeros 100 días que las dificultades que tiene el manejo del poder, todos los factores externos e internos, las crisis, y bueno, ojalá que se puedan imponer los planes y las personas de bien que lo acompañan frente a las que no son de bien, que siempre están revoloteando. ¿O no lo conoces a él personalmente? He tenido contacto, sí, he tenido contacto con él en algún momento. Es más o menos contemporáneo tuyo, ¿verdad? Un poquito, es menor que nosotros, un poco menor, pero sí he tenido el gusto de hablar con él un par de ocasiones, pero no tengo un relacionamiento muy cercano, digamos. Bueno, Julio, tenés que volver y analizar desde la perspectiva actual lo que podría ser un exitoso Ministerio de Salud, o qué hay que hacer para que sea exitoso el Ministerio de Salud en general, para que nuestra salud sea mucho más beneficiosa respecto a la población en general, la parte educativa también y la parte de seguridad, que son los 3 ejes que hay que tenerlos en cuenta en todo momento, en todo caso, y a través de todas las personas que tengan que
que tienen su conexión ahí con la cúpula, con el primer anillo, desde el Ejecutivo, desde los poderes de la justicia y también el poder del legislativo, que es fundamental, los tres poderes del Estado, velando por estos tres senderos que tenemos que allanar, y para beneficio de todos. Muchas gracias.